¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Menorca, bienvenidos al Trail dels Barrancs, con la localidad de Alaior como centro neurálgico de esta carrera. La ciudad, fundada por Jaime II en el año 1304, tiene en la actualidad casi 10.000 habitantes. El Trail dels Barrancs es la tercera cita del año del campeonato Illa dels Trails. En el Polideportivo Municipal de Alaior, los corredores podían recoger los dorsales para las tres distancias, 15, 21 y 38 kilómetros, con algunos de los favoritos ya presentes. No podrá competir el ganador del año pasado, Joan Florit. Más tarde conoceremos los motivos. Nos situamos ya en el día de carreras. La distancia más larga de 38 kilómetros tenía como salida y llegada a Alaior. Vamos a ver qué nos cuentan los favoritos en la distancia reina. El objetivo de hoy es sumar kilómetros de calidad a ritmo de ultra, sobre todo la práctica de beber, de comer y sobre todo a nivel mental, pues controlar muy bien la fatiga, ¿no? De cara a que dentro de 3 semanas camino de caballos, 85 kilómetros. Al final son 40 kilómetros lo de hoy, con lo cual viene muy bien para el entrenamiento. És una carrera que és perfecta, el calendari ha vingut perfecte per poder preparar camí de cavalls i després d'una bona acumulació aquesta carrera és un poc per provar-te, per fer un bon entreno de qualitat i per donar un poquet més de lo que dones a un entreno normal, mantenir un poc la calma. Esta carrera fue muy importante porque es mi primera carrera de larga distancia, me la he preparado con muchas ganas, venimos de hacer un maratón en Formentera, así que creo que vengo bien preparada. El año pasado fue el primer año que se hizo esta carrera, me gustó mucho porque hay varios tramos, hay arena, hay asfalto, hay trail y fue rápida pero también. A las 8:30 de la mañana arrancaba la carrera, por delante 38 kilómetros duros y exigentes para conocer otros caminos que no forman parte de Camí de Cavalls. Iban dirección Sombou y Calamporté, con constantes sube y baja y tramos para correr rápido. El recorrido es precioso y muy pronto el corredor mallorquín Guillem Duran se situaba en primera posición. En la categoría femenina, Mari Allés y María Fiol iban juntas en este tramo del recorrido en un día radiante y de poco viento en Menorca. Allés quedó tercera el año pasado aquí y busca consolidar el liderato de la Illa dels Trails. Fiol, por su parte, viene de ganar el Formentera All Round Trail y prepara con ahínco el Trail Menorca Camí de Cavalls de 185 kilómetros. Una carrera realmente espectacular en el Camí Romà y los barrancos del sur de Menorca. La prueba está patrocinada por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Imágenes ahora de los corredores en Sant Tomàs, que se preparan para salir en la distancia de 21 kilómetros. Vamos con algunos de los favoritos. Pues la verdad que llego con carga, pero muy bien, en forma, preparando los campeonatos de España de trail y la verdad que llego bien. Bueno, la verdad es que cuando empecé iba a probar y fue una sorpresa entrar segunda en el Trail of Fars y primera en Trail of North también porque iba con molestias en los pies y fue una sorpresa. Hoy sí que hay un poco de presión, es más plana y tal vez a mí me gusta más cuando hay más de nivel. Aquí tienen la salida de los 21 kilómetros. Y más tarde, en el histórico poblado talayótico de la Torre d'en Galmés, arrancaba la distancia más corta, la de 15 kilómetros. El mar, cómo no, protagonista en Menorca. En la playa de Sombou, Guillem Duran seguía imparable hacia su triunfo en el recorrido de 38 kilómetros, ampliando distancia con sus rivales.
Y en el medio maratón, la pareja formada por Damián Ramis y José Luis García Pujadas no conseguían separarse el uno del otro. Mucha atención a los dos corredores, cuya victoria se decidiría en un sprint de los que hacen afición. Aquí en Son Bou, Mari Allés sí consigue ya deshacerse de María Fiol para consolidarse primera en la distancia de los 38 kilómetros. Y aquí tienen más imágenes de la esencia de este Trail dels Barrancs, naturaleza en estado puro en Menorca. Volvemos a Alayor para conocer los triunfos absolutos en las tres categorías. El corredor de Manacor, Guillem Duran, que ya ganó el Trail del Nord el año pasado, consiguió la victoria en los 38 kilómetros con un tiempo de 3 horas y 5 minutos. Se consolida con este triunfo como líder de la Illa dels Trails. Segunda posición para Pau Banajam, a casi 9 minutos. Y tercero, Francesc Cavallé, para completar el podio de este Trail dels Barrancs. Sufrimiento. Hoy ha tocado sufrir mucho calor, el circuito que engaña porque rompe piernas continuo, rápido, divertido, entretenido, pero hoy ha tocado sufrir. Llevamos una semana de mucha carga y la verdad que las piernas lo he notado desde el primer momento. No he ido cómodo en todo momento, pero bueno, al final nos hemos hecho con la victoria, que es lo importante. En la categoría femenina, victoria para Mari Allés con un tiempo de 3 horas y 42 minutos. La corredora también refuerza su liderato en la Illa dels Trails. Segunda posición para María Fiol, a 9 minutos. Y donde todo empezó para Marta Oribes en el Trail dels Barrancs. Tercera posición para la corredora menorquina, a 22 minutos de la ganadora. Bueno, contenta. Al final no he podido mejorar el tiempo del año pasado, pero muy parecido, mucha calor. Los 20 kilómetros primeros muy rápidos y luego he tenido que bajar el ritmo porque la calor no me dejaba ir más rápido, pero muy contenta. No tenía nada bajo control, he ido con María 20 kilómetros más o menos y luego me he ido un poco y al final he ganado yo, pero María también muy fuerte. Totalmente inalcanzable, sí, totalmente inalcanzable. De hecho, en Son Bou ya la he dejado de ver y he pensado, olvídate de ella y haz tu carrera, que era la de la calma. Duro, muy duro. Es una carrera muy corrible, no estamos acostumbrados y claro, vienes del asfalto donde vas rápido, te encuentras un barranco, de repente estás en la arena de la playa, es duro, muy bonito, pero duro. Miren qué tremendo sprint nos brindaron José Luis García Pujadas y Damián Ramis. Tras 21 kilómetros juntos, sin poder deshacerse el uno del otro, ganó Pujadas por tan solo 500 milésimas. Enhorabuena y gracias por el espectáculo. Marc López llegó en tercera posición. En la categoría femenina, triunfo para Bel Duran, que paró el crono tras 1 hora y 57 minutos. Margalida Perelló llegó segunda. Y Laura Ruiz, tercera. En los 15 kilómetros, triunfo para el corredor local Sergi Raurer, con un tiempo de 58 minutos y 46 segundos. Pues tot un plaer, la veritat, aquí amb la gent teva i tota la gent que te coneix i tenim durant la carrera, és un orgull no poder guanyar el teu poble i representar també el club del teu poble, així que beníssim. En la categoría femenina ganó Lena Moll con un tiempo de 1 hora 16 minutos. El corredor Joan Florit, que también ha visitado la línea de meta, nos cuenta más detalles de por qué no ha podido competir y cuál es su próximo objetivo. Bueno, vaig caure una cursa a Mallorca, que és a Tavalla. Vaig caure, em vaig fotre el genoll 10 punts. A més, un edema òsseo. La idea és fer la volta a Menorca d'aquí un mes. De fet, tot l'any va en plan en aquest sentit i per desgràcia no poder arribar com m'hagués agradat, però fa un mes era improbable poder córrer i ara sembla que podrem.
Gran ambiente en la línea de meta de Alaior en esta tercera cita de la Illa dels Trails. Para nosotros la Illa dels Trails es demostrar que como isla de Menorca somos capaces de ser organizadores de eventos top. O sea, estamos organizando trails con unos circuitos naturales perfectos, con unos caminos perfectos, que al final lo único que tenemos que estar a la altura de nuestra isla. En este caso, como organizadores, lo que vamos a buscar es que sea una experiencia 100%, o sea, que encuentren un buen circuito, encuentren un buen avituallamiento, una camiseta técnica, o sea, una muy buena experiencia. Por cierto, recuerden que el deporte no tiene edad. Vaig començar a córrer però ja tenia una edat i he descobert que m'encanta i sempre és un gust poder-te superar amb una carrera més. Lots of hills. Lots of hills. The beach is very difficult, I think, in the middle, but beautiful. Everything is beautiful. Me and my wife came here after living in New Zealand and for 1 month, but we stayed. Illa dels Trails volverá antes de terminar el verano con el Trail dels Fars Nocturn. Será el 17 de septiembre. Gracias por vuestra atención y os esperamos en la próxima carrera.